pond5.com. pond5.com. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en nuestro programa Panorama, un programa que pretende llegar con cultura, con historia, pero sobre todo mostrando nuestros personajes de aquí de Santa Fe de Antioquia y de quienes nos visitan de otros lugares. Siempre nuestro programa quiere mostrar todo lo bonito que acontece en nuestro bello municipio, todo lo que tiene que ver con el deporte, la cultura, la historia, la salud, que es muy importante. Hoy vamos a tener un invitado muy importante, el médico John Fernando Montoya, especialista en medicina alternativa. Él va a estar con nosotros compartiendo sobre todo todo lo que tiene que ver con la salud, la parte de la nutrición, los buenos hábitos de alimentación. Entonces nos complace mucho tener a nuestro invitado de hoy. Bienvenido a nuestro programa Panorama. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted por estar aquí con nosotros en nuestro programa Panorama. A ustedes, como siempre, les recordamos, iniciamos con una reflexión en nuestro programa Panorama. Y nuestra reflexión de hoy tiene que ver con los buenos hábitos, una buena salud. Es muy importante que nosotros tengamos buenos hábitos en el sentido de una buena alimentación, en cuestión del deporte, lo que tiene que ver con nuestras bebidas y sobre todo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, para sacar adelante nuestro proyecto de vida. Entonces, ¿tú cómo estás cuidando nuestra salud? ¿Estás consumiendo buenos alimentos? ¿Te estás cuidando del clima, lo que tiene que ver con el sol? ¿Te estás cuidando con las bebidas? Todo lo que tiene que ver con la publicidad que a diario nos absorbe y nos muestra día a día, pero realmente esa sí es la medicina que tanto necesitamos. Pues muy claro, hoy en nuestro programa, nuestro invitado de hoy, el doctor John Fernando Montoya, nos va a continuar con nuestra reflexión que tiene que ver con la buena salud y los buenos hábitos que adquirimos como personas. Primero que todo, pues agradecer la invitación que nos han dispensado para estar en su amable programa y con toda la audiencia. Lo otro, saludar a todos los habitantes del municipio de Santa Fe de Antioquia, pues en el recorrido que hemos tenido, principalmente en el día de hoy, hemos observado un lugar muy hermoso, muy armonioso, muy colonial y que pues nos lleva a estar en un estado de regocijo, de alegría y de mucha tranquilidad. Lo otro es con respecto a la reflexión que nos citan en este momento es ¿qué estamos nosotros separando en el momento de hacer las compras? Si estamos eligiendo bien en lo que tiene que ver con el valor nutricional que me aporta lo que yo compro como alimento, o si simplemente lo estoy seleccionando por la presentación, por la publicidad que me han enseñado en los diferentes medios de comunicación. Y eso es una de las cosas que de pronto nosotros deberíamos de reflexionar. ¿Cómo estoy enterado? ¿Qué es lo que realmente me beneficia a mi núcleo familiar y a mí como persona, y qué estoy llevando yo a mi casa, que está representando parte de la alimentación de todos los miembros del hogar? Muy bien, doctor, por su aporte. Le recordamos que estamos en un lugar muy bonito, es el Hotel Caserón del Parque, que está ubicado en todo el parque principal de Santa Fe de Antioquia, al frente de la pila de agua, un lugar que están todos invitados para que vengamos a disfrutar en familia, de unos buenos alimentos, unas buenas bebidas, de un día de sol, estar en la piscina, de jacuzzi, entre otros servicios que presta este hotel, lo que tiene que ver con el auditorio. Entonces, doctor, continuando con nuestro programa Panorama, es muy preocupante la salud de hoy en día. Hace poco salió un estudio internacional donde comentaban que la población a nivel mundial tiende a engordarse y a sufrir muchas enfermedades, sobrepeso en el año 2025. Tienen un promedio más o menos. ¿Usted qué tiene que aportarnos en cuestión de ese noticiero, esa estadística que han mencionado? Claro que sí. Bueno, como estábamos refiriéndonos al principio con respecto a la reflexión, tiene que ver mucho con lo que estamos nosotros consumiendo como alimentos. Mucho de lo que nosotros consumimos como alimentos son calorías
carbohidratos, grasas, que realmente nosotros con nuestro estilo de vida y con nuestros hábitos de vida no estamos quemando suficientemente. Entonces son una cantidad de calorías, más de 2000 calorías al día, que están consumiendo con los 3 alimentos que puedan estar ingiriendo, y eso hace que la persona vaya a empezar a subir de peso. Pero lo que tiene que ver con esto es que el exceso de peso conlleva a que hay otro elemento que va empezando a sumar, y es las articulaciones, especialmente en las rodillas. Vamos a notar que la persona con exceso de peso va a presentar dificultades y inflamaciones y dolencias a nivel articular, especialmente en la rodilla. Lo que respecta a que se acerca a ser un potencial paciente diabético, ¿sí? Es decir, que se le altera sus niveles de glicemia en sangre. Lo otro es que hay una cantidad de afectaciones como la parte cardiovascular, que también se va a ver muy afectada y que lo acerca a un riesgo potencial de un accidente cardiovascular. Esto empieza con lo que yo selecciono como alimento. Muchas veces no es alimento, es comida. Y tenemos que diferenciar en lo que es una comida y lo que es un alimento. Comida son muchos de los alimentos que nosotros podríamos mencionar como comida ligera y rápida. ¿Sí? Es una comida que nosotros mencionamos que en las noches generalmente es donde más se acerca al consumo de este tipo de comida, que es hamburguesas, perros, papas fritas, gaseosas. Tengan en cuenta que ese tipo de comida preferiblemente que sea de vez en cuando, pero no tan persistente ni tan continuo como hábito alimenticio. Qué bien, porque nosotros vemos siempre en los comerciales, en las redes sociales e incluso en la televisión a nivel internacional, nacional y local, que nos ofrecen muchas comidas, muchos nutrientes, entre esos las gaseosas. Entonces, todo lo que nos ofrecen en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿qué tiene usted que aportar en esa parte? Sí, lo que yo les podría mencionar a todos ustedes es que traten de investigar y profundizar en lo que realmente puede considerarse como alimento que contribuya a preservar no solamente la salud, sino a sostener esa buena salud que pueda cada persona tener. Lo más importante es también cómo los adultos aportan unas muy buenas costumbres de hábitos alimenticios en los niños. Miren que la gran mayoría de veces nosotros, por la ligereza y la velocidad en que nosotros estamos viviendo, en el ritmo de vida actual, pues lo que hacemos es comprarle la loncherita a nuestros hijos, y la lonchera muchas veces no es saludable. Es una lonchera que prácticamente lo que estaríamos allí reuniendo serían golosinas, y para el niño es muy agradable, porque para el niño todo lo que sea dulce, todo lo que sea azucarado, pues es muy rico, muy delicioso, pero realmente le estamos aportando algo nutricional a este hijo que nosotros amamos y queremos. Entonces hagamos un pare y realicemos verdaderamente una reflexión, porque estamos creando un hábito que al futuro va a poder ser algo contraproducente para esa persona. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hábitos saludables debemos de tener nosotros? Los hábitos saludables son muy sencillos. Uno empieza con el tipo de alimento que yo estoy seleccionando, que sea realmente entre verduras, vegetales, frutas, que tenga también proteína de las diferentes que encontramos, que son carne de pollo, carne de res, encontramos el huevo, encontramos los lácteos, son proteína que es muy necesaria para la salud. Pero también entendamos que aparte de los alimentos es muy interesante si nosotros tenemos una rutina de ejercicio, porque el sedentarismo también genera y ocasiona no solamente sobrepeso, sino una cantidad de situaciones que nos pueden estar acercando a riesgos de enfermedades y riesgos cardiovasculares. Lo otro es una mente que tenga unos elementos e ingredientes que le permitan tener una tranquilidad, tener más capacidad para controlar, para entender los sinsabores de por sí que tiene la vida, los retos que tiene la vida, las adversidades que tiene la vida. Entonces la salud es
física, mental y también espiritual, que esa persona también tenga un hábito, independientemente de su creencia, que tenga un apoyo de tipo espiritual para que esa persona tenga en su momento de dificultad cómo lograr por medio de la filosofía, por medio de la sabiduría, encontrar las palabras adecuadas, reunirse con las personas apropiadas para que le permitan sobrepasar tantas cosas que son propias de la cotidianidad. Muy bien, entonces la gran pregunta, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades y estar un poco más sanos? ¿Qué alimentos debemos de consumir? Ya usted nos mencionó algunos, pero ¿existe alguna medicina alternativa en especial para estar más sanos, más saludables? Bueno, en lo que tiene que ver con la prevención, sí, que es antes de, está el hábito de mi selección de los alimentos que yo estoy llevando a mi hogar y para mi consumo también cuando estoy en la calle o estoy de tránsito en otra ciudad. Cómo selecciono que sea realmente benéfico para mi salud. Sí. Lo que tiene que ver con los ejercicios, qué tipo de ejercicios yo estoy realizando. Un ejercicio que tenga unas características de ejercicio, no la rutina que se da por el desplazamiento de mi casa al lugar de trabajo. Es un ejercicio diferente. Lo otro, mi condición de actitud en pensamiento, cómo estoy pensando de mí mismo, cómo estoy pensando de los demás y qué pienso yo de la vida. Esos son factores que son muy interesantes. Y en lo que respecta a la nutrición, tengan en cuenta que la gran mayoría de alimentos o comida que nosotros consumimos y que compramos no reúne las características nutricionales adecuadas para el tipo de vida que estamos llevando, que de pronto es agitada, es muy exigente. Entonces, ¿qué necesitamos? Complementar en este tiempo con un alimento que sea nutricional, es decir, con un suplemento o con un complemento nutricional. Sería muy importante y me explico. Cuando nosotros tenemos afectaciones de las vías respiratorias que son leves y que son resfriados muy repetitivos, pues lo que vamos a hacer es consumir más vitamina C. Cuidarnos un poco de los cambios climáticos, pero la vitamina C, entonces las vitaminas, los minerales, las proteínas, los oligoelementos van a incidir muy positivamente en asegurarnos mejor calidad de vida y contrarrestar las posibles enfermedades. Bueno, entonces hablamos así de qué vitaminas o qué malteadas o qué productos podemos tener una mejor salud. Bueno, en el caso de nosotros les podemos recomendar un producto que se llama Huellas. Huellas es un producto que tiene más de 17 años de investigación. Es un producto que reúne todo un compendio de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, y son los esenciales que en algún momento la persona no puede crear en su organismo y que necesita consumirlos de parte externa hacia adentro. Esos nutrientes son esenciales porque permiten que la persona realice las funciones metabólicas y hormonales y químicas que necesita. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo Huellas, le estamos aportando a nuestro cuerpo los elementos necesarios, esenciales, vitales para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué ingredientes tiene Huellas? O sea, la malteada de Huellas. Bueno, Huellas es un compendio de varios ingredientes que son cereales y son cereales ancestrales. Son unos cereales que desde siglos anteriores muchas culturas como la azteca, como los mayas, como los mexicanos, que son los aztecas, los incas, la han consumido. La quinoa, el amaranto, la moringa, el sagú y edulcorado con stevia hace que este producto tenga unas características únicas a nivel nacional e internacional. Por ser un producto que es formado aparte de estos cereales, va a permitir que la persona tenga mejor absorción, mucho más rápida, no tiene un desgaste metabólico por la necesidad de obtener los recursos necesarios para el cuerpo y a la vez le va a permitir tener los elementos y los componentes nutricionales necesarios para todas las etapas. Para un niño que está en etapa de crecimiento y desarrollo, para un adolescente, para un joven, para una persona adulta, para una persona de tercera edad, para una madre que está lactando, para una madre que está en embarazo. Es decir,
para todo tipo de persona. ¿Qué contraindicaciones tiene? Por ser un alimento y por las condiciones y los ingredientes que tiene, podríamos decir que las repercusiones negativas serían casi de cero. Qué bien. Bueno, ¿cómo nos vamos a tomar esa malteada? ¿Normal a cualquier hora del día o especialmente tiene unos horarios? Bueno, si nosotros estamos buscando disminuir el peso, porque tenemos exceso de peso, entonces podemos reemplazar el desayuno por la malteada, es decir, tomamos una cucharada en un vaso de 350 mililitros, lo licuamos, no lo tomamos, puede ser con una galletita integral, con un pancito integral, y con esto vamos a reemplazar el desayuno. Vamos a almorzar con un almuerzo que sea muy balanceado, vamos a cenar con una cena que sea muy balanceada y vamos a obtener unos beneficios muy interesantes y muy efectivos cuando la persona lo que quiere es bajar de peso. Ahora, si la persona está en su peso adecuado y solamente lo que necesita es tener mejor energía, tener mejor vitalidad, sentirse mejor y responder a las necesidades que tiene del diario vivir, el producto lo puede consumir de 1, 2 a 3 veces al día. Muy bien, doctor. Nos complace mucho tenerlo aquí en nuestro programa Panorama. También vamos a tener un compañero suyo que nos va a hablar más del producto de Huellas. Claro que sí. De todas maneras, yo quiero agradecerte a ti, a este programa Panorama, que tengo entendido que es ampliamente observado por los televidentes de aquí de Santa Fe de Antioquia. Hay varias áreas de acá, de esta parte de Antioquia. Muy complacido por estar con ustedes y les recuerdo, tengan buenos hábitos saludables, que es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctor, nos complace mucho. Bueno, y a ustedes les comentamos que ya vamos a tener un segundo invitado que nos va a hablar más del proyecto de Huellas. Pond5.com. Bueno, continuamos ya con nuestro segundo invitado de hoy, de nuestro programa Panorama, después de haber tenido nuestro invitado primero, que era el señor, el médico que nos estaba compartiendo todo lo que tiene que ver con nuestros buenos alimentos, una vida saludable, cómo cuidar nuestra salud. Hoy tenemos ya el presidente de la compañía Progresa, que nos va a estar compartiendo cómo nació la empresa, por qué es tan importante este producto. En mis manos tengo esta malteada Huellas y aquí nuestro invitado de hoy, el señor Manuel Aleco Cardona. Bienvenido a nuestro programa Panorama. Muchas gracias. Nos complace, a usted también nos complace mucho tenerlo aquí. Y bueno, ¿de dónde nació Progresa? Bueno, Progresa es una empresa colombiana, una empresa que nació en la ciudad de Pereira. Hace 17 meses, tenemos una empresa bebé, pero es una empresa que está creciendo a pasos agigantados, ha tenido muy buena acogida en todo el país, ¿sí? Entonces yo pienso que Progresa va a dar mucho de qué hablar durante los próximos años. Hoy en día pues ya como ustedes ven, viajamos por todo el país recorriendo visitando a nuestros líderes, como lo estamos haciendo hoy en Santa Fe de Antioquia. Qué bien. Sabemos que hoy en día salen muchas empresas, muchos negocios, pero ¿por qué Progresa es la mejor? ¿Por qué debemos de consumir Progresa? Progresa es una empresa que nació con criterio social, una empresa que nació para la gente. Realmente Progresa nunca ha pensado en enriquecerse, sino que ha pensado siempre en la gente. Ha pensado en que las personas tengan una forma de obtener ingresos adicionales a los que tienen normalmente, y sabemos que eso ayuda a todas las familias colombianas. Progresa comparte de todos sus ingresos en la misma gente más del 60% de todo lo que le ingresa a la empresa. Entonces vemos que es una empresa realmente social que comparte casi todas sus utilidades en las mismas personas. Bueno, me imagino que ustedes con este proyecto de Huellas, esta malteada Huellas, y Progresa la compañía, ustedes tienen que tener una superintendencia que los controla, que les regula los precios de sociedades. ¿Cómo va en esa parte? Bueno, la empresa Progresa, por ser de carácter especial, que es una empresa del sistema de los negocios en multinivel, nosotros lo llamamos mercadeo en red, es una empresa que tiene que estar regulada y regida por la Superintendencia de Sociedades. En este momento ellos nos tienen como ente vigilado, y en este momento todos los documentos legales, todo lo que tiene que ver con una empresa legal se presenta
ante la Superintendencia de Sociedades. Nos rigen todas todas las reguladoras del país, la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio. Frente al producto pues tenemos todo lo de INVIMA, todo lo de salubridad. Entonces es una empresa totalmente legal y con todo el criterio para ser una empresa incluso internacional. Qué bien. Bueno, la empresa nació ¿en qué ciudad? Bueno, la empresa nació en Pereira hace, como les dije, hace 17 meses, pero ya está en todo el país. Ya tenemos, en todo el país tenemos líderes, todo el país ha sido una acogida muy grande, entonces es una empresa nacional, ya no es una empresa de Pereira, sino una empresa nacional. Qué bien. ¿Qué beneficios trae consumir huellas? Bueno, el producto, yo creo que el médico les habló mucho del producto. A mí me gusta hablar mucho del rendimiento. Este producto rinde alrededor de 40-50 vasos en este pequeño tarro. Así pareciera que este producto fuera muy pequeño, rinde casi 50 porciones. Entonces es un producto muy rendidor para el precio que tiene para el público. Y no estamos trayendo productos con precios internacionales, no estamos trayendo productos con precios en dólares, sino precios colombianos. Eso es lo importante de comprarle al país. Entonces lo que estamos haciendo cuando participamos de Progresa y de consumir el producto huella es que estamos apoyando la industria nacional, ¿sí? Con precios colombianos para colombianos. Qué bien. Sí. Bueno, si yo quiero adquirir esta malteada, ¿dónde la encuentro? ¿Qué asesores tengo para adquirir esto o debo ingresar a un multinivel? No, no necesariamente. Las empresas de multinivel son empresas de mercadeo, por lo tanto nosotros tenemos en todo el país distribuidores del producto. Esos distribuidores ganan por vender el producto y ganan también por las personas que ingresan al negocio como distribuidores. Usted puede ingresar como cliente y consumir el producto, o puede ingresar como un distribuidor que quiere hacer una red de mercadeo, ¿sí? Si usted lo hace como cliente, pues el producto lo puede conseguir con cualquiera de los distribuidores que tenemos en todo el país, y en la página www.progresa.com.co se encuentra la forma de adquirir el producto y todo lo necesario también para ingresar como distribuidor del producto, o sea, haciendo red de mercadeo. Bueno, ¿por qué es un proyecto social? Bueno, es un proyecto social por lo que te decía ahora, es que comparte el 60% de lo que le ingresa, lo comparte con la misma gente. Incluso tiene unos premios adicionales por volumen de ventas y por cheques generados en la compañía, que hace que sea realmente social y no que sea una empresa que se quiera enriquecer a costa del trabajo de los demás, ¿sí? Bueno, ustedes siempre que ofrecen este producto nos hablan de unos componentes. ¿Cómo está compuesto esto? ¿Por qué nutrientes? Bueno, como yo pienso que el médico habló muy bien del producto, pienso que es un producto único en el mercado. En este momento en el país no puedes encontrar un producto que tenga toda la calidad en nutrientes como lo tiene Huellas. Huellas tiene quinoa, amaranto, sagú, soya, stevia y edulcorado con stevia, y adicional ahora va a tener moringa, entonces ya tiene la moringa. Entonces tenemos un producto único en el mercado que nos da la mayoría o la total cantidad de nutrientes que necesitamos al día, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a alimentarnos mal, y entonces la comida que estamos comiendo no cumple con todos los requerimientos que necesitamos en el organismo. Entonces Huella, a un precio muy módico, suple todas esas necesidades que tenemos diariamente en nuestro organismo. Bueno, a ustedes les comentamos que nuestro programa quiere mostrar todo lo bonito que acontece en nuestro bello municipio de Santa Fe de Antioquia, lo que tiene que ver con el arte, la cultura, la salud. Por eso hoy estamos con estos invitados, el médico que estuvimos con él, que nos habló sobre los cuidados, sobre los buenos hábitos alimenticios, y en este momento que estamos con nuestro invitado que nos habla sobre este gran evento o este proyecto de Progresa y esta malteada que se llama Huellas. Es muy importante consumirlo, ya que los que estamos subiendo peso o estamos pasaditos de kilos, podemos utilizarlo. Doy fe de él, yo lo he utilizado. También lo pueden utilizar los niños, los jóvenes, los adultos. Eso es importante. Lo que sí quiero que nos comente rápidamente: si yo quiero, por ejemplo, rebajar, ¿lo debo consumir con leche o sin leche, o otro ingrediente más que quieran echarle, o solamente la mera malteada? Pregunta. El producto no nació para adelgazar, el producto no tiene ningún químico que ayude a adelgazar porque es completamente natural.
natural. Lo que sí es que cuando tú empiezas a reemplazar un alimento del día, puede ser la comida o puede ser el desayuno, con el producto, ojalá preparado en agua, tú empiezas a ver que ya dejaste de consumir 33% de la comida que consumías al día. Entonces empiezas a rebajar de peso es porque estás consumiendo muy buenos nutrientes, pero el producto no hace engordar. Entonces lo que hace es simplemente reemplazar un alimento del día para que empieces a adelgazar. O sea que el producto no nació para adelgazar, pero ha servido para ese fin. Qué bien. En este momento la superintendencia nos entregó la patente de marca de Huellas como producto de nosotros, ya colombiano, ya con esa patente de marca nos va a ayudar mucho a que reconozcan el producto, y también nos entregó la patente de marca de Progresa. Entonces estamos, como ven, con toda la legalidad del caso en la empresa y con muchas ansias de crecer y que nos conozcan en todo el país, incluso con ansias de crecer a nivel internacional. Muy bien, yo sé que sí. Rápidamente, ¿qué mensaje le quiere dar usted a Santa Fe de Antioquia? Bueno, Santa Fe de Antioquia, que estoy viendo un crecimiento impresionante, la gente, las personas de la ciudad han querido y han creído en Progresa, y yo estoy muy contento de estar aquí, esta invitación que ellos me hacen, un salón lleno en este momento, pero no solamente a Santa Fe de Antioquia, sino a todos los paisas, y yo sé que son muy emprendedores, y yo sé que esta oportunidad les va a servir a todos ustedes, porque esta empresa, como dije desde el principio, es una empresa social que quiere compartir todo ese volumen de ventas entre todos los afiliados que tiene la compañía. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos tenerlo más adelante en nuestro programa compartiendo sobre esta gran empresa de este producto Huellas, y a ustedes los invitamos para que consuman Huellas. Es un producto muy bueno que nos ayuda a tener una buena salud, una calidad de vida mejor. Pond5.com. Bueno, muy bien, y continuamos con nuestro programa Panorama. Nos acompaña Mónica, que nos va a dar un testimonio sobre el producto de Huellas. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica María Betancourt, soy de Bello, Antioquia. Estoy muy contenta consumiendo el producto de Huellas. Hace 20 días lo consumo y me he sentido bien de salud. He bajado 4 kilos de sobrepeso, aún me falta más para bajar. Y también les cuento que mi hijo ha tenido una rinitis severa y con solo empezarlo a consumir ya está muy bien con el producto. Muy bien, de verdad que nos complace mucho todo lo que tiene que ver este producto que nos ha servido para nuestra salud y nuestra vida. Buenas, mi nombre es Edwin López, tengo un testimonio también muy chévere con el producto, que es... soy amante de las comidas rápidas, por lo tanto he generado muchos problemas digestivos y gracias a este producto me siento muy bien. Además de eso, siempre buscando algo para bajar de peso de forma natural y a la vez nutrirme de la mejor manera, con este producto he bajado 4 kilos. Me ha ido súper bien, mi energía ha aumentado y pues, ¿qué les digo? Ha cambiado mi vida al igual que la de muchas personas. Se lo recomiendo. Pond5.com. Muy bien, qué bonitos los testimonios de estas personas que han utilizado el producto. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros utilicemos este producto para nuestra salud, para tener unos buenos hábitos para nuestra vida. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Gildardo. Estoy trabajando en Progresa hace 3 meses. El testimonio que tengo del producto es referente a mi esposa. Mi esposa es una persona que es hipertensa, por lo cual tiene muchas debilidades, tenía muchas debilidades en su cuerpo para caminar. Cuando salía a caminar le dolían mucho los pies, cuando iba a hacer los oficios de la casa le dolían mucho las manos. Ella empezó a tomar el producto. A los 15 días de estar consumiendo el producto sentía muchas fuerzas en las manos para hacer sus destinos de la casa, no se asfixiaba cuando estaba caminando, y desde ahí para acá ella se ha enamorado excelentemente del producto. De igual manera yo, porque he visto el cambio en ella, entonces aquí está el producto, un producto excelente, de excelente calidad y que beneficia a nuestra salud excelentemente, de una manera excelente. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados del día de hoy, a los señores de Progresa Huellas, que han estado con nosotros compartiendo su gran legado, un mensaje para Santa Fe de Antioquia
que cuidemos nuestra salud, tengamos buenos hábitos alimenticios. Siempre en nuestra vida debemos de invertir en nosotros, en nuestros gustos, pero sobre todo en nuestra salud, que es lo más importante. Sabemos que hay alguna encuesta que salió en algún periódico internacional donde dice que en el año 2025 nosotros tendemos a engordarnos, ya nos estamos engordando. O sea que para ese año habrán muchas personas gordas, entonces la idea es que cada uno de nosotros nos cuidemos con estos productos, en este caso con Huellas, que hay varios testimonios que nos han dado fe de que este producto es importante para nuestra vida. Sabemos que este producto reemplaza una comida, en este caso sería la cena, entonces están todos invitados para que utilicemos este producto. Ese producto sirve para todas las personas, desde los niños hasta el adulto, para tener un buen ánimo, estar el día activos y sobre todo cuidar nuestra salud. Entonces sabemos que cuando cuidamos nuestra salud es lo más importante. Entonces recordarles a Santa Fe de Antioquia que Progresa es una empresa que ha venido llegando a Santa Fe de Antioquia y que está trabajando, que hay muchas personas emprendedoras que están con este proyecto para mejorarles la calidad de vida a ustedes y decirles que utilicemos este producto. Recordemos pues que les habla Ángel Higuita, presentador del programa Panorama, y doy fe de este producto, y recordemos que Dios es amor, cúmplase y hagas el milagro. Pond5.com Pond5.com